Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecerle a los organizadores que nos hayan permitido este espacio para poder presentar un tema tan relevante como el de la presentación que tenemos, donde vamos a hablar del fertilizante al rendimiento. Pero no quiero arrancar sin desearles a todos los agrónomos y los veterinarios, que seguro hay muchos acá, un feliz día. Creo que todos coincidimos en que tenemos una hermosa profesión donde la pasión es condición. Así que a todos feliz día y que los mimen en los trabajos y en los hogares. Bueno, vamos a concentrarnos en el tema de la presentación, que es del fertilizante al rinde, lo nuevo en el manejo de la nutrición. Argentina tiene hace años los rendimientos promedio estancados y sin embargo hay algo de crecimiento de producción. Entonces uno puede ahí rápidamente pensar que los aumentos de producción que hemos registrado como país estuvieron más asociados al aumento de superficie de área cultivada más que al aumento de la productividad de cada hectárea. Y tenemos que permitirnos, tenemos que imponernos ese crecimiento vertical, ¿no? Porque hoy tenemos las tecnologías para poder manejar ese crecimiento vertical de la producción. Entonces necesitamos que nuestra producción crezca, pero aumentando la productividad, no solamente la superficie. Ahora, hoy nos vamos a concentrar en esto del manejo de la nutrición del cultivo. Ahora, ¿es solo dosis? ¿Resolvemos esto nada más que manejando las dosis? ¿O por ahí Esteban Ciarlo y Martín Díaz Orita nos pueden contar algo más? Y en esta meta que nos ponemos de la productividad, ¿no? Y de la producción, en esta meta que obviamente es para lo que nos formamos, ¿no? Para producir alimentos, ¿podemos conciliarnos con el ambiente? ¿Podemos administrar el ambiente productivo de una manera que nos permita sostener esas producciones? Bueno, eso vamos a pedírselo a Esteban Ciarlo y a Martín, que voy a leerles rápidamente. Esteban Ciarlo es ingeniero agrónomo, es doctor en Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Agronomía de la UBA. Es responsable técnico de la Asociación Civil Fertilizar, profesor adjunto de la Cátedra de Edafología de la Facultad de Agronomía de la UBA. Fue director y codirector de la carrera de especialización en gestión ambiental de la Escuela de Graduados de la Universidad, secretario de posgrado de la Universidad y secretario académico. Y fue director y codirector de numerosos trabajos y tesis de grado y posgrado. Sus líneas principales de trabajo son la caracterización de la calidad de los suelos, el diagnóstico de la fertilidad y la nutrición de los cultivos. Y Martín Díaz Orita es ingeniero agrónomo de la Universidad de La Pampa, es máster en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional del Sur y es doctor en Ciencias del Suelo de la Universidad de Kentucky de Estados Unidos. Es profesor titular de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa y es investigador independiente de CONICET. Dirige actualmente el grupo Producir en Semiárida, que es el grupo GPS, que van a ver muchas veces ese logo dando vueltas por varios lados, fundador de DZD y asociados, e integra el equipo técnico del grupo Río Seco y la Mesa de Nutrición Biológica. Es consejero del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales del INTA y es coordinador técnico externo de la Asociación Civil Fertilizar. Bueno, vamos a hacer las presentaciones y después voy a averiguar cómo es lo de las preguntas porque no me... Levantaremos la mano. Sí, es chiquito, nos escuchamos bien. Muchas gracias, Fernanda. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, como decía Fernanda, estamos transitando un gran desafío. Estamos transitando el desafío de crear ambientes para poder sostener producción, crecer, aprovechar todas las ventajas. Sé que es miércoles, primera presentación del Congreso, todos llegamos rápido a escuchar algo, pero vieron la cantidad de stands, vieron la cantidad de novedades que tenemos para hacer cada día las cosas mejor. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver desde el lado de la nutrición? ¿Qué significa la nutrición en cuanto al valor que tiene para la toma de decisiones en el manejo de cultivos y ese propósito tan importante y esa responsabilidad irreemplazable que es que cada milímetro de agua
que tenemos pueda transformarse en alimento. Entonces, en ese desafío, yo los invito a que transitemos algunos interrogantes que nos fuimos planteando con Esteban. Y el primer interrogante es ubicar qué es nutrir un cultivo en el contexto de la producción. Cuando vemos estas figuras, que ustedes las habrán visto en esta forma, de costado, con barras, pero en definitiva lo que representan es que el nivel de rendimiento que queremos tener de un cultivo y que vamos a cosechar va a depender de una serie de factores que lo determinan. El primer factor es nuestra habilidad de poner esas pantallas solares, capturar radiación, hacer fotosíntesis, hacer azúcar. Ese azúcar es de hacer alimento. Y en esa combinación, que llamamos rendimiento potencial, elegimos el híbrido, la fecha de siembra, la densidad, sabemos dónde estamos, sabemos qué recursos tenemos en cuanto a tipo de suelo, textura, actividad biológica, cobertura, sistema de labranza, todo lo que hacemos para el potencial, para buscar lo máximo. Y ese máximo es alcanzable en la medida que nosotros tomamos la decisión de acompañarlo corrigiendo aquellas limitaciones que están al alcance de nuestras manos y que nos permiten ampliar el ambiente, crear ambiente. Y ahí es donde están los nutrientes. Los nutrientes son elementos que hacen a la formación del rendimiento de un cultivo, que hacen a la construcción de la planta y que están desde el suelo nutridos en la solución del suelo, mientras el cultivo transpira, incorpora esos nutrientes, pero no siempre al ritmo y en la cantidad necesaria para acompañar ese potencial que quisimos construir o que queremos construir desde la genética, el manejo, la ubicación del sitio, ese lote que fuimos a cuidar durante años y que lo logramos alquilar y lo estamos peleando todos los años. Bueno, eso se llama factores limitantes. Esos factores limitantes que nosotros vamos a ir transitando ahora, estamos modificando la oferta, estamos dándole más información para poder guiar la producción del cultivo a través de su transpiración. Dicho eso, lo que tenemos que acordarnos es que esos nutrientes son todos necesarios. No recuerdo cuántas veces estuvimos en estas presentaciones hablando de nutrición, si son 12, 16, 21, 14, 8. Lo importante son muchos los elementos que en su disponibilidad hacen a que las plantas formen estructuras. Estructuras son células. Células es la base para crecer y para hacer peso, tamaño y, en definitiva, rendimiento. Y para que esas células se produzcan necesitamos que sean funcionales, y esa funcionalidad también se lo dan los nutrientes. Entonces, cuando hablamos de nutrientes, estamos hablando de elementos esenciales para el funcionamiento de las plantas y para nuestro propósito. Son muchos, algunos en grandes cantidades, nitrógeno, fósforo, potasio, y otras en cantidades menores, pero todos estratégicos. Por lo cual, ya nutrir no es como decía Fernanda, corregimos la dosis y seguimos, sino es un poquito más. Ese poquito más no es algo que tengamos que verlo como una sorpresa, porque la gran sorpresa viene en que todos reconocemos la importancia de la nutrición. Estos datos estadísticos nos muestran que en Argentina, para la mayoría de los cultivos, no tanto en soja, pero para la mayoría de los cultivos, hay un reconocimiento a través de la práctica de fertilización en que la nutrición es esencial para lograr la producción que queremos construir. Por lo cual, hablar en esta sala sobre qué importante que es fertilizar ya es antiguo. Lo que sí no es tan antiguo es... acabo de apagar esto. No es tan antiguo y que la capacidad que tienen nuestros suelos de acompañar esa fertilidad disminuye. Por lo tanto, algo tenemos que revisar en cómo manejamos la nutrición, porque nuestros suelos no nos están acompañando, nuestras tecnologías nos están exigiendo más y creemos que tenemos bastante para conversar en cómo manejar esa fertilización. Entonces, el objetivo que voy a tratar de transmitir rápidamente es repasar algunos pasos y decisiones para el uso responsable de los fertilizantes, es decir, para esa decisión de construir ambiente, de aumentar la oferta de recursos para
el agua que tenemos se transforme en rendimiento y que el suelo siga siendo nuestro motor en cuanto a que el sistema de producción siga traccionando y acompañando la demanda de alimentos. Mucha información. Lo más importante es que cuando hablamos del manejo responsable de la nutrición y en la búsqueda de entender dónde están las diferencias, qué hacemos y qué tendríamos que hacer, recordar que fertilizar es nutrir a través de una serie de decisiones. La primera es conocer, diagnóstico. El segundo es elegir. Diagnostico que me falta, corrijo con lo que me hace falta. Lo tercero es saber. ¿Saber qué? Saber en qué lugar voy a estar usando ese corrector, llamado fertilizante, con respecto a la raíz, que es por donde ingresan los nutrientes, la solución del suelo. Lo cuarto es decidir el momento en el cual yo voy a estar principalmente acompañando la incorporación de esa fertilizante, que es una sal, en la solución del suelo que la planta lo va a tomar para su nutrición en el momento justo. Y lo último, no lo primero, lo último es acompañar con la decisión de la dosis. Porque pues yo tengo que acompañar esa decisión de dosis corrigiendo todas esas decisiones en las cuales estoy trabajando. Como sé que todos ustedes son expertos, hacen diagnósticos ambientados, mapa de suelos, mapa de rendimientos para saber dónde tomar las muestras de suelo. No les voy a pedir que levanten la mano, pero acá hay 120 personas en la sala, así que dígame que por lo menos 12 de ustedes están haciendo análisis de suelo todos los años. Bien, superamos ese número. Están por arriba del promedio del país. ¿Qué les parece? 90% del país está fertilizando a ciegas. Entonces ahí tenemos un punto de brecha para mejorar. Conocer dónde hacemos y cómo hacemos la decisión de la fertilización. Algunos aspectos importantes. El análisis de suelo es clave. Fíjense que si yo conozco mi análisis de suelo, puedo decidir, en este caso de fósforo, si voy a estar corrigiendo una situación de suficiencia, es decir, me falta fósforo. Este cultivo, este año, si no lo nutro bien en fósforo, no va a producir. Y fíjense que en el caso de maíz, no tener buena corrección de fósforo es poner a riesgo el 20% del rendimiento. Y en el caso de soja es poner a riesgo aproximadamente entre el 12 y el 15% del rendimiento. ¿Cuál? El potencial. ¿Y cuál era ese potencial? El que tenía en el agua, el que tenía en la genética, en la fecha de siembra, en el lote que fui a alquilar, en la siembra directa que estoy haciendo. Fíjense cuánto ponen en riesgo, los que les gusta sacar cuentas de rentabilidad y resultado, cuando deciden, a partir del análisis de suelo, corrijo o no corrijo bien la nutrición. Estos mapas nos dicen, foto del año pasado, que gran parte de la región pampeana tiene una situación de limitación en fósforo. Somos insuficientes, cultivo por cultivo, ponemos a riesgo entre un 10, 15 o 20% de resultado en promedio. El fósforo es importante, sumamente importante. Es la columna vertebral energética de las plantas. Sin fósforo no hay actividad biológica, ATP, energía. Por lo cual, cuando hacemos análisis de suelo y definimos en qué nivel estoy, ¿le pongo nafta super o salgo con común o nada? Y eso es importante. Por eso vamos a ir viendo en qué medida yo voy a poder producir, porque el fósforo es un elemento clave para que crezcan las raíces, para que la tasa de crecimiento, velocidad de hacer materia seca no se detenga, y si eso no se detiene, la habilidad competitiva, la habilidad de compensación de rendimientos es mayor, y si tenemos eso, generamos más ambiente, logramos producir más con la misma agua que estábamos teniendo. En todos los cultivos, todos los años. ¿Qué cosa? El diagnóstico. Estos son datos de Uruguay, pero ya nos pasa acá en Argentina. Soja de segunda, sembrada en sitios que tienen niveles de fósforo limitantes, insuficientes, responde a la fertilización. Fíjense, ya no es fertilicé el trigo, me olvido de la soja de segunda. Fertilicé el trigo porque hace falta,
Pero si aún cuando tu diagnóstico dice estoy en una situación de deficiencia, no arriesgues al cultivo que sigue, que va a seguir transpirando, va a seguir necesitando fósforo. Corregilo. ¿Por qué? Porque hay respuestas. Estos son datos que nos muestran que los umbrales son los mismos, las respuestas son de la misma magnitud, se llama soja, se llama transpiración, y si me falta fósforo, no importa si lo siembro en diciembre o si lo siembro en octubre, me falta nutrición para cubrir ese rendimiento potencial. Acompañemos desde la base. Estamos transitando mayormente un ambiente de insuficiencia de fósforo. De la mano del fósforo también está el zinc. El zinc es un microelemento que actúa en procesos enzimáticos claves para la formación de la clorofila, formación de proteínas, para el funcionamiento de la planta. ¿Cuándo? Desde el momento cero en el cual se le agotan las reservas a las semillas. Y por lo cual, cuando hablamos de zinc, el análisis de suelo ayuda. No les voy a pedir que levanten la mano, pero cuando hacen análisis de suelo, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de pedir el resultado de cuánto zinc extractable tiene mi lote? Bien, ya no son todos los que levantaron hoy, pero bastantes. Háganlo, porque es el nutriente oculto más importante que tenemos hoy en nuestro sistema de producción, que rápidamente desde las zonas semiáridas está avanzando en su limitación hacia las zonas más húmedas. Y eso afecta a la eficiencia del uso del nitrógeno, la eficiencia del uso del fósforo. Sigo apretando el acelerador porque me interesa que tengamos preguntas, pero diagnóstico sigue siendo esto. Si sabemos que el suelo es un ser vivo, que tiene actividad biológica, que la oferta de los nutrientes está de la mano de la materia orgánica y de la actividad, medir la mineralización, el potencial que tiene ese sitio, ¿cuál? El que yo estoy produciendo para liberar nutrientes, en este caso nitrógeno, es clave. Este es otro indicador poco usado, pero que cada día se conoce un poquito más, que nos ayuda a conocer cuánto nos puede acompañar el suelo para proveer de nutrientes que están reservados en la materia orgánica. Uno de ellos es el nitrógeno. ¿Y qué le pasó al país? Y pasamos de niveles de este indicador nitrógeno anaerobio muy altos, colores oscuros en su condición original, a situaciones no de insuficiencia, de ausencia. Prácticamente la capacidad que tienen los suelos en promedio de proveer nutrientes que están reservados en la materia orgánica disminuyó 4 veces con respecto a la situación original. Es mucho. Ponemos genética para ser más productivos por cada milímetro y el suelo tiene un desgaste que lo hace 4 veces menos eficiente. Fíjense cómo se aumenta la brecha entre lo que quiero y lo que tengo. Y ahí está el nitrógeno. Por lo cual, cuando hablamos de nitrógeno, estamos hablando de un elemento clave para formar proteínas. La proteína que más nos interesa es la que está vinculada a la fotosíntesis, a hacer clorofila. Pero todos los procesos que hacen el funcionamiento de la planta, que tienen intercambio genético, tienen en su formulación, en sus formas, al nitrógeno. Por lo cual, el nitrógeno es muy importante, no solo para tener hojas de color verde oscuras mucho tiempo, sino hojas más grandes, que el crecimiento no decaiga, que la comunicación de la planta sea fluida, en definitiva, que construya un nivel de producción aceitado. Por eso es una estación de servicio, porque dijimos, el fósforo es el combustible y el nitrógeno es el que aceita todos los procesos junto con un catalizador que es el zinc. ¿Bien? Creo que todos los que nos gustan las herramientas sabemos de ese valor que tiene lo que está detrás de escena para que mi herramienta funcione. Nitrógeno es así. Ese nitrógeno, que tiene un ciclo complicado, que regula el área foliar, que lo diagnosticamos año por año, cultivo por cultivo, para ver dónde estoy parado, lo podemos corregir a través de la decisión de fertilización. Lo podemos colocar directo en la solución del suelo, pero también muchos lo colocamos en la superficie y llamamos a un socio que se llama lluvia para que disuelva ese fertilizante y lo incorpore en la solución. ¿Bien? Y acá vamos a poner una llamada de atención importante. Cuando fertilizamos, lo que estamos colocando es una sal que necesita solubilizarse, por lo cual necesita agua para que se lave, se forme una solución y se incorpore dentro del suelo.
Entonces lo que tenemos que mirar es nuestro ambiente, nuestro sitio. Yo vengo de una región donde las probabilidades de precipitaciones es poco frecuente, por lo cual, si yo me demoro, la próxima lluvia va a ser más tarde y el cultivo va a seguir creciendo. Entonces, momento de aplicación, audiencia muy grande, yo estoy viendo caras conocidas del NOA, del sudeste, de Entre Ríos. O sea, no podemos generalizar, pero sí que las recetas no se hacen pensando en el cultivo, sino pensando en el sitio. ¿Dónde estoy para tomar la mejor decisión de solubilizar ese nutriente para que se incorpore en la solución del suelo? La segunda observación que vemos como gran demanda, gran oportunidad de mejora es, nos gusta mejorar la producción. ¿A quién de ustedes, cuando está planificando un cultivo nuevo, se le ocurre, voy a producir menos que el año pasado? Levanten la mano. ¿Quién de ustedes planifica para producir menos? ¿Quién de ustedes se rompe la cabeza para sembrar un material que no va a rendir? Una densidad que no es la óptima. ¿Para qué hacemos eso? ¿Para qué sembramos en la fecha, la densidad, la nueva genética? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para mejorar el rendimiento, sí o no? Bueno, esto es lo que nos muestra es que cuanto más rendimiento tenemos en maíz, el umbral de nitrógeno para alcanzarlo aumenta. A razón de 22 kilos de nitrógeno por tonelada de maíz producido. Está mal esa referencia. 22 kilos más si quiero subir una tonelada con respecto al año pasado. ¿Me siguen? ¿Cuántos de ustedes corrigen la fertilización que hicieron el año pasado de acuerdo a la expectativa de mejora en la cual están trabajando al cambiar el híbrido, la fecha de siembra y la densidad? Algunos sí. Sí. Sigo con el sensor de las manos levantadas, pero vamos bajando, no todos. ¿Saben un detalle? El modelo país en manejo de nitrógeno de maíz hoy es el que recomendábamos en esta misma sala, pero cuando estábamos en Rosario, y en realidad en los congresos en Mar del Plata, ya los viejitos no van a ir acordando de qué año estoy hablando. Hoy, 2025, estamos usando recomendaciones de dosis de maíz que veíamos como las necesarias en el 2004, 2003. Estamos 20 años atrasados en acompañar la nutrición nitrogenada al progreso genético y al progreso de manejo. ¿Hay que subir a lo loco la dosis? No, hay que revisar cómo lo hacemos. Y cuando revisamos cómo lo hacemos y dijimos que el nitrógeno está en la materia orgánica, si no hay mineralización no se libera, justo en la materia orgánica también está el azufre. Cuanto mayor es la respuesta a nitrógeno que estoy esperando en mi cultivo, empiecen a preocuparse. ¿No me hará falta un poquito de azufre acá? ¿Por qué? Porque la materia orgánica es la misma y en su composición muy parecida para liberar el azufre y para liberar el nitrógeno. Si me hace falta mucho nitrógeno, ¿qué me puede pasar con el azufre? Lo acompaña porque me hace falta. No, pero yo tengo en la capa allá abajo porque hay freática y ascenso. Sí, espera que la planta llegue hasta ahí, que transpire y que preferentemente diga voy a tomar agua ahí abajo porque es más rica. Siempre toma de más arriba. ¿Por qué? Por una cuestión de energía. Le resulta más barato transpirar el agua que está en superficie que la profunda. Entonces, cuidado con ya va a nutrirse sola. Las plantas no se nutren solas, transpiran y ahí le ingresa la nutrición para acompañar el rendimiento. Dicho todo eso, como decíamos al principio, yo creo que me equivoqué de sala, porque ustedes son expertos en este tema, ustedes lo hacen bien, hacen análisis de suelo, hacen ambientación para el diagnóstico, saben sin duda la importancia que tiene conocer el ambiente en donde están para decidir la fertilización, es decir, poner la sal para que se incorpore en la solución del suelo, y lo acompañan con los ajustes de acuerdo a las tecnologías que hacen. Yo le voy a invitar a Esteban para que nos ayude a discutir si el manejo actual de la fertilización que tenemos hoy en Argentina corrige esa brecha que nos desafió Fernanda a decir, pero miren que acá hay una demanda de alimentos que nos dicen no hagan más superficie, sino que haganla mejor. Entonces, Esteban, ¿te parece? Para seguir con esto, te paso el mando.
y después seguimos preguntas. Vayan preparándolas. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Gracias a Presid, por supuesto, por la invitación a disertar. Es un placer para mí, gracias a Fertilizar también por permitirme compartir el panel con dos referentes de verdad que son Fernanda y Martín. Para mí eso es un gusto, un placer absoluto. Y bueno, vamos a seguir porque ustedes no lo ven, pero yo tengo un cronómetro acá que me está marcando que tengo que avanzar. Vamos a tratar, Martín, haciendo honor al día, hizo agronomía de la buena y contó un poco cómo la producción se relaciona con la nutrición. Nos dejó muy claro, creo que esta parte casi está de más, pero sí vamos a tratar de ponerle números a eso, de ir a los bifes, decir, todo eso que Martín tan claramente nos explicó y nos dejó como enseñanza, vamos a ponerle algunos números a eso. Vamos a tratar de contestar a ver si la nutrición que estamos haciendo alcanza para lograr las producciones que queremos. Entonces, para eso les voy a mostrar algunos números rápidamente de una red de ensayos que tenemos en Fertilizar, que se llama Red de Estrategias de Nutrición, de larga duración, que viene desde el año 2016, ya tiene 9 campañas, donde vamos acumulando resultados. Entonces, brevemente, esta red tiene 16 sitios, algunos sitios, no es que seguimos teniendo los 16, sino que algunos se van subiendo, otros se van bajando, pero en total tuvimos datos de 16 lugares distintos que combinados juntan 95 casos, o sea, 95 cultivos, dominados por supuesto por maíz y soja, y un poco menos de trigo y soja segunda, un 15% aproximadamente, o sea, básicamente la rotación que ha seguido el productor en los últimos años. La idea justamente de estos ensayos se hace en sitios, en campo de productores, es seguir todo lo mismo que hace el productor, solamente que le cambiamos alguna cosa. Entonces, la idea es que sean sitios representativos y condiciones bien representativas. Y a eso lo que hacemos nosotros básicamente es aplicarle 4 tratamientos, o queremos probar 4 cosas distintas, 4 estrategias. No vamos a comparar nutrientes como la red CREA, sino que lo que hacemos son estrategias. Decimos, una estrategia es no fertilizamos, y en esa franja nunca fertilizamos. Después hacemos lo que llamamos tratamiento frecuente, que es en base a encuestas, y después lo macheamos con los despachos de las empresas, es cuánto en promedio se aplica, eso es lo que nosotros llamamos el tratamiento frecuente. Y después tenemos una recomendación para ir un poquito más arriba del frecuente, ya basados en análisis de suelo, ya no en encuestas, sino que los especialistas, por suerte tenemos grandes especialistas en cada uno de estos sitios que definen un rendimiento superior a la media y una recomendación en base a análisis de suelo. Y nos queda un poco corto eso de poner 3 y dijimos, bueno, vamos a un poco más alto, ¿no? Vamos a apuntar un poco más alto, tal, esto es un ensayo, probemos a ver qué pasa. Como verán, abajo están el rango de los nutrientes que entran. ¿Está atiendo yo? ¿No? El rango de nutrientes que entran, por supuesto, a medida que vamos mejorando las tecnologías, van entrando distintos nutrientes, van aumentando las dosis y van entrando distintos nutrientes. Un poco amplificando eso para que vean los principales cultivos que tenemos, cómo son las dosis, lo que básicamente intentan desde la recomendación mejorada hacia la completa o la de alto potencial es tener fósforo y azufre cubiertos, entonces mínimo 18 kilos de fósforo, mínimo 10 kilos de azufre por hectárea para todos los cultivos. Después, fíjense que los promedios obviamente son distintos. En fósforo para la recomendación media está cerca de 20 kilos y la recomendación alta de 30 kilos de fósforo por hectárea. En nitrógeno, el nitrógeno por supuesto que en cantidades mucho más altas. Fíjense los valores en las recomendaciones de alto potencial, a la derecha de todo, son valores para trigo 165 kilos, para maíz 154 kilos. No son valores exorbitantes, porque un poco la idea es, si bien queremos llegar a un potencial o queremos ir más alto, no queríamos poner algo ahí, una locura, queremos tener algo que sea real, realista, obtener un rendimiento de esos que se obtienen en los mejores años, en esos 20% de los años mejores, tratar de apuntarle a eso. A ese punto. Por lo tanto, no son barbaridades de nutrientes, sino que son cantidades más o menos equilibradas. El azufre aparece en general en el tratamiento completo y en el mejorado, y en el último ponemos al zinc también, ¿no? Que es ese elemento que vemos en los mapas que está faltando, que está apareciendo deficiencia en muchos lugares, entonces, por supuesto, siempre hay zinc en el tratamiento completo. El momento de aplicar el nitrógeno,
lo definen en general los especialistas. En general suele ser a la siembra y algo de refertilización, pero, como dijo Martín, no en todos los ambientes son iguales. Algunos especialistas, si el clima es semiárido, lo ponen, por ejemplo, todo junto. En los lugares más húmedos se va fraccionando un poco más. Pero la idea es hacerlo como se hace bien en la zona. Eso es un poco la idea. Entonces, vamos a los números, a qué obtenemos. Cuando esas barras están relacionadas a la recomendación media, que sería el 100, que ahí no aparece, ¿no? Pero están relacionados de izquierda a derecha, de la tecnología más baja a la tecnología más alta. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, la barra amarilla es el tratamiento frecuente, ¿sí? Con respecto a la recomendación media estamos perdiendo, perdón, gracias, el sin fertilizar, el testigo sin fertilizar. En la barra amarilla estamos perdiendo un 20% de producción al no fertilizar. También es cierto que por suerte ya casi que no hablamos de no fertilizar, las tasas de adopción son altas, pero para el que no fertiliza es una penalidad alta. La recomendación frecuente tiene una pérdida de 7% con respecto a la media y todavía podemos seguir avanzando, tenemos todavía un 10% más de espacio para ganar cuando pensamos en la recomendación de alto, la de alta potencial, ¿no? Ahora, si hacemos de punta a punta, la distancia que tenemos entre el frecuente y el testigo sin fertilizar es un 18, un 20%, es más o menos la misma distancia que tenemos entre el frecuente y el de tratamiento completo. O sea, tenemos mucho todavía para avanzar, mucho para crecer. Ahora, como pensamos esto con Martín, dijimos, bueno, está bien, yo todos los años hago siempre lo mismo, entonces voy mejorando el lugar. Pero en el contexto de Argentina, que tiene mucho campo alquilado, donde generalmente el plazo es un año, dijimos, bueno, ¿qué pasa el primer año cuando hacemos estas estrategias? ¿No? Como para ver si realmente se mantenían o necesitaba mucho tiempo. Y la verdad que ya desde el primer año, si bien por supuesto son más suavizadas las líneas, ya no es un 20% de pérdida sin fertilizar, es un 15% de pérdida sin fertilizar. Pero las tendencias se mantienen desde el primer año. Y las otras diferencias, que son del 7% entre el frecuente y la recomendación media, más o menos se mantiene, y el 10% que todavía tengo para ganar, igual se mantiene. Quiere decir que el primer año todavía estoy con muchas chances de hacer las cosas bien cuando hago una buena nutrición. Después lo que hicimos fue ir un poquito más allá y comparar dos grupos de momentos para sacar el ruido del primer año. Bueno, entre el primer y el tercer año, ¿qué pasa? Y del cuarto año en adelante, ¿qué pasa? ¿No? Siempre manteniendo en las franjas el mismo tratamiento, ¿se entiende? ¿No? Siempre vamos con lo mismo, vamos repitiendo siempre la misma estrategia. Donde es testigo, siempre es testigo, donde es frecuente, siempre es frecuente y así. Bueno, de nuevo, lo que se ve claramente es que las tendencias se mantienen, pero lo que también se ve claramente es que el testigo se cae. El testigo de sin fertilizar, la barra amarilla se cae fuerte. Fíjense cómo se cae fuerte. Esa tasa de deterioro es de aproximadamente 1%. Hoy Martín hablaba de la ganancia genética. Ese 1% que se va deteriorando supera la ganancia genética posible de la mayoría de los materiales genéticos. Entonces, estamos eligiendo una buena genética y estamos perdiendo 1%, lo perdimos. ¿Sí? Perdimos esa ganancia genética posible. Después las otras brechas son más o menos parecidas. 7% entre el frecuente y el de rendimiento medio, y 10% entre el de rendimiento medio y el de alto potencial. Bueno, después dijimos, bueno, ¿eso será algún cultivo que nos está palanqueando eso? Y hace, por ejemplo, el maíz o la soja de primera, que teníamos muchos datos, ¿será alguno de esos que nos está palanqueando? Y después, cuando vemos los cuatro principales, vemos que no, que son todos los cultivos más o menos iguales. Todos funcionan más o menos igual. Las respuestas son más o menos iguales. Por supuesto, la respuesta entre los tratamientos en el trigo es más marcada porque es un cultivo de invierno, entonces las respuestas dependen más de la fertilización y menos del suelo. Entonces, bueno, ahí se marcan un poco más. Pero los testigos, las líneas, las barras amarillas, que son los testigos para cada cultivo, se caen. En el trigo, si bien es el que menos cae, fíjense que, no sé si lo ven, está medio chiquito ahí, el dato de caída pasa del 25% en los primeros años al 29% de caída en los años que vienen después. Si bien se cae menos que los otros, pero ya es muy bajo. Claramente ahí en el trigo es el peor cultivo que uno pensaría en no fertilizar, ¿no? Pero bueno, la tendencia es igual para todos los cultivos. Fuimos un poquito más allá y dijimos, bueno, ¿qué pasa? Tenemos poco tiempo, medimos unas cuantas cosas nosotros en los ensayos y dijimos, bueno, vamos a hablar
de algo que nos importa mucho, que es cómo se usa el agua en estos distintos tratamientos. Lo podemos medir. Y lo que podemos ver es, simplemente lo graficamos contra las lluvias, o sea, a la izquierda año seco, a la derecha año húmedo. Claramente los tratamientos fertilizados siempre están por arriba. Por supuesto que están más arriba en los años secos. Y es ahí donde realmente importa más la nutrición, y es un poco contraintuitivo y es un poco en contra de lo que solemos hacer. ¿Sí? Generalmente los años secos es donde la nutrición, sobre todo la nutrición con fósforo, responde mucho más. Y eso es lo que muestra ese gráfico. ¿Sí? En los años húmedos el tratamiento mejora completo, el que tiene todo, incluso sigue siendo mejor. Y una cosa importante es, nosotros para todos estos datos hacemos por supuesto las cuentas económicas. Y el tratamiento mejorado en todos los años nos da que es rentable. Y el tratamiento de potencial, el de alto rendimiento, nos da en la gran mayoría también. ¿Sí? Por supuesto que hay años que no, pero en muchos años nos da que también es económicamente adecuado hacer este tipo de uso. ¿Sí? Bueno, para ir terminando, tenemos un par de sitios en el NOA y en el NEA, son mucho más recientes, son menos datos, por eso no tenemos esas posibilidades de hacer tendencia, pero los resultados de los 2 años que tenemos son más o menos los mismos. ¿Sí? Las respuestas están más o menos en el mismo orden. Eso quiere decir que, es biología. Básicamente las plantas requieren nutrientes, lo que muy bien explicó Martín. Si no hay nutrientes, estemos donde estemos, independientemente del suelo que tengamos y del cultivo que tengamos, los rendimientos pueden mejorarse con una nutrición adecuada. Y no nos podíamos ir sin hablar de los suelos. Fertilizar trabaja mucho pensando en los suelos y la idea era, queríamos mostrarle de por qué nosotros pensamos que se nos cae el tratamiento testigo, se nos cae el tratamiento incluso el frecuente cuando lo comparamos con una recomendación media. Y la respuesta probablemente esté en los suelos. Estos son los mapas que presentamos generalmente en los simposios de fertilidad. Este se presentó este año, alguno mostró Martín. Lo que vemos es que con lo que pasa en la realidad con la aplicación frecuente, y eso incluye sitios que no se fertilizan también, es que los indicadores de los que habló Martín se nos van cayendo. Por ejemplo, la materia orgánica. ¿Sí? La materia orgánica disminuye año a año, y eso es menor calidad física, menor calidad química, menor calidad biológica. Toda la calidad del suelo tiene que ver con la materia orgánica. Y además de eso, por supuesto, los nutrientes, ¿no? Todos los nutrientes de a poco se nos van cayendo. Algunos más, algunos menos, ¿sí? Pero todos los nutrientes, lo que vamos viendo es esa caída de nutrientes. Y también, el año pasado tuvimos los resultados del NOA-NEA y los resultados son similares. En muchos menos años de agricultura, los resultados son similares. Se nos van cayendo la materia orgánica y se nos van cayendo los nutrientes. ¿Sí? El suelo nos está mostrando que lo que necesitamos es manejar y cuidar el ambiente. Y hay muchos estudios, acá hay un ejemplo, donde Martín habló mucho de cuidar el ambiente y de construir ambiente, y hablamos mucho en fertilidad de construir ambiente edáfico, es que la nutrición muchas veces obtenemos respuestas, no solo en la producción, sino que muchas veces de costado viene una mejora en la calidad física del suelo. Esto es un ejemplo donde Cristian Álvarez me dio infiltración, ¿no? Tiene un ensayo que tiene con fósforo, simplemente con fósforo es el ensayo este. La infiltración es clave para aprovechar el agua en el suelo. Es rendimiento y es cuidado de ambiente, la infiltración. Entonces, bueno, cuidar el ambiente significa también más producción. Y entonces, como para sintetizar y ya dejar lugar a las preguntas, todo parte de, no solo en aumentar la dosis, como bien explicó Martín, no es solo aumento de dosis, es cómo arrancamos con un buen diagnóstico, es clave, qué indicadores usamos. Después sí, vamos a la nutrición y todas las distintas estrategias y las 4 R's y todo lo que ustedes saben de nutrición, las distintas elecciones o decisiones que tomamos cuando decidimos fertilizar. Y por último, el último mensaje que queríamos dar es hacer una buena nutrición tiene siempre la doble ganancia de que estamos produciendo más y a la vez estamos cuidando el ambiente y lo estamos haciendo de forma sostenible, porque eso de seguir perdiendo materia orgánica y de seguir perdiendo nutrientes, a la larga no es sostenible. En algunos casos, en algunos nutrientes, es casi obscena la pérdida de nutrientes que tenemos, las bajadas que tenemos. Bueno, eso es todo, porque si no, nos llegamos a las preguntas. Bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas, así quienes tengan alguna consulta, allá en el fondo. ¿Le acercamos micrófono o...? Sí, te escuchamos.
Bien, muy buenas tus dos observaciones. Desde el lado de la acidez de los suelos, el diagnóstico ahora es más complejo, porque antes íbamos derecho a los elementos que hacían a la nutrición, y hoy cuando hacíamos el ejercicio de levantar la mano y demás, bueno, ¿cuántos de ustedes están haciendo análisis de cationes? ¿Cuántos de ustedes están haciendo análisis de capacidad de intercambio para poder entender qué porcentaje de cationes hay en los suelos? ¿Por qué? Porque la acidez es resultante de esos balances, y lo que podemos hacer es anticiparnos con correcciones que balancean las extracciones, como decía Esteban, que van en forma excesiva de algunos elementos y van poniendo en riesgo la capacidad buffer de nuestros suelos. Entonces, lo primero es trabajar fuerte el diagnóstico, muy recomendable no enloquecerse, o sea, el título que estoy haciendo esto y tengo que corregir, lo tienen que hacer a partir de diagnóstico. ¿Por qué? Porque encalar de más es hacer varios pasos para atrás en cuanto a la dinámica de muchos nutrientes. Entonces, es saber el momento en el cual hay que hacer esa corrección y no desesperarse. Ojalá los niveles de fertilización fuesen tan altos para poder ver los fenómenos de acidificación que hay en otras partes del mundo. Acá la acidificación no es por fertilización, es por extracción de bases. Entonces, no se desesperen por la fertilización, preocúpense por producir materia orgánica, diagnosticar y a tiempo incorporar las bases que se están desbalanceando. La otra, que es el rol de los biológicos, tomo San Luis como una situación de suelo particular u otro. Los biológicos son actores que funcionan sobre el sistema como moduladores de la actividad de las plantas, de otra parte biológica. Por lo cual, potencian la posibilidad de aprovechar los recursos disponibles, pero no generan recursos disponibles nuevos, porque si los generan es para ellos. Entonces, lo que es importante es la incorporación, de nuevo, dentro de un planteo que incluya el diagnóstico, que podamos ser más eficientes con lo que tengo, pero no reemplazando lo que tengo. Hoy, hablar de biológicos o hablar de fitoestimulantes es foco en el cultivo para hacer más eficientes sus procesos metabólicos, para aprovechar los recursos que tiene. Y la nutrición es la generación de recursos, así que ahí se tiene que combinar, pero no hay un reemplazo. Sí, una cosita igual Martín ya lo contó perfecto, pero primero, con respecto a las bases, con el magnesio, por ejemplo, estamos viendo caídas muy fuertes en los contenidos, ¿no? Eso, por supuesto que no es uno de los cationes que explica esa bajada, o sea, esa acidez creciente que uno puede estar viendo. Entonces, empecemos a pensar y a tener en cuenta al magnesio, ¿sí? Es un ion muy que las plantas necesitan mucho, es parte de la molécula de clorofila, claramente lo necesitan mucho, y estamos viendo y están apareciendo en algunos lugares situaciones de deficiencia puntuales de magnesio. Y lo otro, con respecto al biológico, cualquier cosa que pueda hacer crecer, vos dijiste la palabra inerte, son suelos muertos. El antagonismo de la muerte en los suelos es la materia orgánica. Si vos de alguna manera podés hacer crecer la materia orgánica, que generalmente es haciendo crecer más las plantas, va a funcionar. ¿Sí? Llámelo como vos le llames. Si puede ser un biológico o puede no ser un biológico. Pero cualquier cosa que te haga crecer más las plantas, lo que va a generar es más materia orgánica y va a animar a ese suelo. Me parece que es la mejor forma, es agronómicamente la mejor forma de manejar sus suelos, y todos los suelos del mundo, pero esos suelos particularmente, es mejorar la materia orgánica. Por acá. ¿Alguna pregunta más? Hola, hola. Sí. Hola, Hay hola, dos hola. ahí. ¿Se escucha? No, no se escucha. Hola, 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 hola. Bien, como nos pasan los mismos lotes de producción, imagínense que en lugar de ser un mapa de Argentina era el lote 24 del campo. Lo que uno trabaja son con grillas y se hacen extrapolaciones, por lo cual la variabilidad en los valores puede llevar a dar esas tendencias de encontrar algún lugar fuera de tipo, en una región donde la consolidación del manejo de fósforo es el más alto del país.
O sea, si hay un lugar en el país donde hay un reconocimiento que sin fósforo no se puede hacer cultivos de invierno y que sin fósforo no podemos producir pasturas, es en el sudeste. Entonces, la probabilidad de tener esas situaciones que van mostrando una situación de aparente estabilidad se puede dar en la medida que hay mayor recuperación. Por ejemplo, en zinc pasa lo mismo. Si ustedes prestaron atención al mapa de zinc, el mapa de zinc muestra una gran caída hasta el año 2018 y una estabilización y en algunos lugares una subida, sabiendo que la dosis de zinc que se usa a nivel país es moderada, poco frecuente, pero sí hay casos que van generando esa distorsión regional. Entonces, tu observación es muy buena. Lo mismo se observó a fines de la década del 90. El único lugar donde había una estabilización primero y aparente recuperación era el sudeste. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la aplicación es mayor. Entonces, esas son las limitantes de estos grandes mapas. Lo mismo que pasa en tu campo, tenés que trabajar con mucha precaución en cuanto a las grillas para que estas situaciones sean representativas. Pero no, cuanto más tenemos incertidumbres, donde más tengo que muestrear. Sí, creo que es importante ahí destacar que nunca el mapa reemplaza el diagnóstico de cada lote. Esto sirve para tener una orientación de qué pasa en la general, pero no reemplaza en ninguna medida el diagnóstico que tenemos que hacer cada uno en nuestro propio lote. Sí. Y perdón, pero porque nosotros lo vemos también cuando vemos la reposición, en el 2021 la seca hizo que muchos de los nutrientes no se aprovecharon. Ese año es el único diferente cuando hacemos los gráficos de reposición, son todos más o menos parejos, el 21 hace... Y no tenemos, por los despachos sabemos que no es que una gente corriendo a comprar fertilizante y va a poner fósforo como loco, sino no es que fue de golpe un año que se puso, sino que hubo bastante poca remoción y probablemente el norte de Santa Fe pasó lo mismo. Ese último año, pero fíjate que el 18 seguía bajando todavía. En el 24, tanto sudeste como norte de Santa Fe, parece tener un repunte, pero parece que es ese efecto residual del 2021 que en algunos lugares no se cosechó nada. ¿Quedaba una pregunta más? Sí, dale, la última. Por acá atrás. Hola, mi nombre es Micaía, soy ingeniero agrónomo. Primero, felicitaciones y bueno, feliz día a los dos. Quería saber a partir de qué valor yo tendría que empezar a tomar para tener en cuenta el tema de acidez. Entiendo que en Estados Unidos se encala todos los años, se trata de mantener valores de 6,5, 6,8. ¿A partir de qué niveles yo tendría que empezar a ver eso? ¿Y qué tanto se le atribuye la acidez a esa respuesta que ustedes ven en la fertilización? Y si yo fertilizo más y tengo buen pH, se puede llegar a rindes aún mayores. Bueno, lo hacemos muy sintética porque se nos van a echar de la sala. Voy a empezar por alguna observación. En Estados Unidos no se encala todos los años. Se encala en algunos lugares según diagnóstico. Lo mismo que en Brasil. Son suelos que tienen una reactividad diferente, una condición climática diferente, son regímenes húmedos. Cuanto más estoy en un ambiente húmedo, más atención tengo que tener porque tengo más agua para generar ese desbalance. Cuanto más semiárido es, tengo más tiempo para que se logren equilibrios. No hay número mágico, pero sí acordarnos, por debajo de pH 5, si tengo aluminio, empiezo a tener aluminio de una forma tóxica. Y eso es lo que más me preocupa. O sea, a mí, en realidad la acidez no me preocupa demasiado, lo que me está preocupando es la generación de toxicidades. Entonces, voy a encalar cuando esté cerca del problema, porque si encalo antes de llegar a ese problema, lo que genero es un problema mayor, inmovilizo muchos elementos. Entonces, después si quieren lo charlamos en detalle. Vayan con precaución. No hay recetas, región, balance hídrico. Presencia de cationes, porcentaje de saturación. ¿Por qué? Porque la capacidad de intercambio pesa. Una cosa es un suelo con capacidad de intercambio baja y capacidad de intercambio alta. Y por último, tener claridad de los límites. Si hago muchos cultivos de leguminosas, el valor es más alto. Si hago más cereales, un poquito más bajo. Bueno, nos vamos porque nos están haciendo señas desde atrás, muchas señas. Gracias a todos. Feliz día.